Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios de poder estar congregados hoy delante del Señor en su presencia, todavía en esta modalidad a distancia, pero en un mismo espíritu, porque el cuerpo de Cristo es espíritu, ¿no? El cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Ya vamos a poder volver y va a pasar esto una anécdota. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido esta semana, victoria tras victoria, felices de pertenecer a la Iglesia del Río, al cuerpo de Cristo, y de haber sido llamados por Dios al Evangelio de su Hijo amado. Así que te invito en esta mañana de domingo, ahí donde estás, en tu casa, a ponerte de pie y encomendarte al Señor, porque es el único que puede hablar a tu vida. Por más que el predicador se esfuerce, solo el Espíritu Santo puede grabar la palabra de Dios en tus corazones, ministrarte. Y te invito a orar. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, agradecidos de poder haber visto un día más la luz del sol, agradecidos de pertenecer, Señor, a tu iglesia, la iglesia del Dios viviente, la iglesia eterna de los siglos, la que has fundado sobre el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Hemos hecho pacto contigo con sacrificio, como dice el Salmo 50. Estamos aquí, Señor, gracias a ese sacrificio, esa sangre derramada, a esa entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, porque esa sangre fue para remisión de nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados, como se ofreció tantos años, durante tanto tiempo en el tabernáculo y después en el templo. Finalmente un día fue levantada esa cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue levantada esa cruz a las afueras de Jerusalén, Señor, en aquel monte, para que todo aquel que mirara al que traspasaron fuera, Señor, bendecido con la gracia de la salvación de su alma. Todo aquel que creyera que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, que es el Cordero de la Pascua, que es el Cordero de Dios sacrificado por nosotros, por nuestras rebeliones, sea salvo de la ira venidera. Señor, gracias. Amén de eso, con ese sacrificio nos diste el Espíritu Santo, que nos acompañe las 24 horas del día durante todo el estadio de nuestros tiempos en la tierra, en este cuerpo, Señor, mientras estemos en este cuerpo. Señor, porque un día nacimos y un día moriremos, pero moriremos en ti, moriremos en Cristo para ver vida nueva. Bendice los corazones. Te suplico que conteste las oraciones de las personas que tienen esperanza y fe de que a través de la predicación de la palabra, de la exposición de tus palabras, Señor, recibirán respuestas. Eres el único que puedes ministrar, Espíritu Santo, la palabra de Dios en los corazones. Bendice las familias, los hogares que reciban esta palabra. Guárdalos del mal. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Te invito a tomar asiento y te cuento que hoy es domingo 12 de julio del año 2020. Y el título de la predicación es este que vas a ver acá abajo, es así, dice: no hace falta mentirle a Dios, no hace falta mentir. Si fuiste llamado al Evangelio, no hace falta. El título es No hace falta y es el quinto mensaje de la serie La hipocresía de los mentirosos, que comenzó el 14 del mes pasado de junio del año 2020. Uno de los hechos más traumáticos de la historia de la iglesia cristiana probablemente haya sido la muerte de Ananías y Zafira. Muy traumático al extremo. Dice la Escritura que vino gran temor sobre toda la iglesia cuando se enteraron lo que le pasó a este matrimonio, que convinieron, como está escrito, en ir al culto, en ir a la iglesia a mentirle a los apóstoles, ignorando que le mentían al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de esto, de lo que un poquito, este es el principio, ¿no? Después lo vamos a desarrollar. Lo que Pedro le dice a Ananías es esto: Ananías, vos habías vendido una heredad y reteniéndola era tuya, vendida, estaba en tu poder, no hacía falta mentir, no hacía falta, Ananías, no hacía falta. Y esta es la realidad. Como te digo,
Este es uno de los hechos más traumáticos de la historia de la iglesia cristiana. Leemos el acontecimiento en Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, cuando vio esta situación: Ananías. ¿Qué significa a los pies? Evidentemente se arrodilló o se hincó, como se dice, se humilló, una actitud de humildad que no era la realidad, delante de los apóstoles, aparentando. ¿Qué le dijo Pedro? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, ¿por qué te convenció el diablo? ¿Por qué te dejaste convencer de ser cómplice de venir a mentirle a Dios? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Si no la vendía era de él, nadie le había pedido nada. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Aún vendiéndola, el dinero ese, ¿no era tuyo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En pocas palabras, Pedro le está diciendo, con lo que le expresa en el versículo 4, Ananías, no hacía falta mentir. A Dios no hace falta mentirle. No hace falta. No es necesario. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dio su último aliento, murió. Y dice el Espíritu Santo por medio de Lucas en Hechos 5:5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se dieron cuenta que la iglesia no era juego, no era joda. La cosa era en serio. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, lo que le había pasado al marido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio el precio, ¿no? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en venir a tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hace días que venimos meditando en este pasaje y hemos encontrado que el Espíritu Santo nos permitió ver muchas cosas. El domingo pasado decíamos que el pecado de Ananías y Zafira no fue el dinero, sino fue la mentira. O sea, Ananías salió de su casa con una mentira. La mujer lo sabía y ellos se pusieron de acuerdo, como diciéndole: Zafira, andá y mentí tranquilo que después voy yo. Pensando que la iglesia era de los apóstoles, que los hombres no se iban a dar cuenta, que se podían disfrazar de dadivosos, ¿sí? De temerosos, que podían ponerse en la misma situación de los demás sin ser verdaderos, porque los demás traían su ofrenda, pero ellos pensaron que podían actuar, podían tener un acting en la iglesia, y se encontraron con que la iglesia no era de Pedro, con que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Hay una palabra acá que dice todo. Entre Hechos capítulo 2, donde está relatado el derramamiento del Espíritu Santo, y Hechos capítulo 5, hay una palabra que genera un punto de quiebre. Hasta Hechos capítulo 5 todo era unción, poder, sanidad y gloria tras gloria y gloria tras gloria. Gloria tras gloria. Cuando leas Hechos 3, 5, Hechos 3 y 4, te das cuenta que no cesaba de ser bendición tras bendición en medio de la iglesia naciente. Una iglesia que un día recibió 3.000 personas y después de la sanidad de un cojo
un hombre que tenía problemas en sus piernas, el que estaba a la puerta del templo, recibió convertidos, ¿sabes a cuánto? A 5.000 hombres. 5.000 hombres, quiere decir que había atrás de esos 5.000 hombres 5.000 mujeres o 5.000 familias, mínimamente. Y si algunos estaban solos, habría 3.000 familias, 4.000 familias. Pero el versículo 1 del capítulo 5, el Espíritu Santo dice, pero pasó esto. Ese pero es el punto de quiebre. Pero lamentablemente un matrimonio decidió venir a la iglesia a mentir. Se pusieron de acuerdo sin darse cuenta que le estaban mintiendo a Dios y no a los hombres. Yo meditaba en esto ayer, consideraba esto y daba gracias a Dios porque no siguió sucediendo. Daba gracias a Dios porque el Espíritu Santo dio una muestra, como vamos a ver ahora, de lo que le desagrada y no siguió sucediendo. ¿Qué es lo que no siguió sucediendo? No siguió sucediendo que todas las personas que vinieron algún día a la iglesia a mentir, o vinimos algún día a la iglesia con mentiras, terminamos como Ananías y Zafira. Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Hay que ver qué va a pasar en el último avivamiento, cuando la cosa sea demasiado seria como al principio. Gracias a Dios esto no siguió pasando. No siguió pasando que las personas que fueron a través de 2000 años con mentiras a la iglesia terminaron como este matrimonio. En Hechos capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y Hechos 5:10 dice, hablando de Zafira, luego de haber oído las palabras de Pedro, al oír ella estas palabras, al oír ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Vos te imaginás el desastre? El desastre. Yo te pido que seas muy serio porque por lo general las personas toman con liviandad la palabra de Dios. No es así. Tenés que ser muy serio con lo de Dios, porque todo lo que Dios dice se cumple. ¿Te imaginás, amado hermano, el desastre que hubiera sido si durante estos 2000 años todas las personas que fueron a mentirle a Dios hubieran terminado como Ananías y Zafira? Meditando ayer en esto mientras escribía, me dejaron poner una frase que resume mi estado de ánimo del momento. Me dejaron poner, no lo quiero ni pensar. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensar lo que hubiera sido si se hubiera seguido con esto, si la justicia divina hubiera hecho con el resto de los que llegaron a una iglesia durante 2000 años, a la iglesia del Dios viviente, lo que le pasó a esta gente. Gracias a Dios, sucedió una sola vez. ¿Y por qué sucedió? Para que quede como ejemplo. Es una advertencia, no fue una casualidad. Para que no tentemos al Señor, no lo tentemos como hizo esta gente que le mintió a Dios y tentó al Espíritu Santo. Para que no querramos dormir a Dios, como se dice vulgarmente. Mira, en 1 Corintios está este concepto del Espíritu Santo sobre las cosas hechas, sobre los testimonios de Dios. Va de nuevo, ¿te imaginás lo que hubiera sido si durante estos casi 2000 años en que la iglesia está desde su fundación, desde la caída del Espíritu Santo, los matrimonios o las personas que vinieron a mentir a la iglesia hubieran terminado como esta gente? Como este matrimonio. Mira, y hay de esto anécdota para ser dulce, ¿no? En 1 Corintios 10:6 está el concepto. El Espíritu dice a los corintios, hablando de lo que había acontecido al pueblo de Israel en el pasado, que ahora era un ejemplo para la iglesia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros. Refiriéndose a un relato sobre el pueblo de Israel. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque sabemos cómo terminó Israel. Pablo está diciendo, la iglesia tiene que tomar el ejemplo del pueblo que terminó mal. La iglesia
le hablaba a los corintios, tiene que tomar el ejemplo de los que fueron desechados para no repetir la historia, porque Dios no cambia. Y si algunos los desechó en el pasado por cierto motivo, hoy es igual, le decía Pablo a los apóstoles. Por eso le dice que las cosas que sucedieron son ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, tomándose la vida cristiana, el llamado, como una joda. Se levantó a jugar cuando hicieron el becerro, ¿te acordás? Aarón hizo el becerro al pie del templo. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor, que fue lo que hicieron Ananías y Zafira. Convinieron en tentar a Dios. Fueron disfrazados de cristianos, disfrazados de creyentes como el resto, al culto, al lugar donde estaban los apóstoles, con una apariencia y una actitud, un acting de lo mismo, imitando lo mismo que hacían los demás. Y el apóstol dice, ustedes convinieron en tentar al Espíritu de Dios, como si el Señor no viera detrás del disfraz, no supiera lo que hay en nuestros corazones, no se diera cuenta cuando le estamos mintiendo. Por eso te digo, el título de esta predicación, no hace falta mentirle a Dios, no hace falta. Es lo que le dice Pedro a Ananías. Ananías, no hacía falta mentir. No tiene sentido mentirle a Dios, no tiene sentido. No hace falta. Es más, ganás y avanzás mucho más rápido con Dios siendo sincero en tu pecado que queriendo mantener una apariencia y ocultar delante de Dios tu pecado como lo harías o lo haríamos delante de los hombres. Con Dios el sincero avanza. No hace falta mentir, porque con Dios el sincero camina, avanza, crece. Porque para eso murió Jesucristo, para perdonarnos nuestros pecados, para ayudarnos en nuestras debilidades. No hace falta disfrazarnos para agradar a Dios. No hace falta. No hace falta. En Hechos, capítulo 5, como te le decía recién, versículo 9, nos encontramos con lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 10, 9. 10:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? O como dice el Salmo 50, ¿por qué compusiste este engaño? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo en eso? ¿Vos te parece que engañás a los hombres teniendo un llamado, yendo a mentir a la iglesia, a aparentar? No hace falta, no hace falta. Y en honor a la verdad, ¿quién no fue con mentiras a una iglesia, no? Alguna o muchas veces. ¿Quién no hizo un voto mentiroso comprometiéndose en una oración y sabiendo que no le iba a cumplir y después desapareciendo de los cultos, de las reuniones, de los ministerios, de sus obligaciones espirituales? La verdad que no hay hombre que no peque. Y después reflexionando en esto, ¿no? Porque quiero que veas esto. Pedro le dice a Ananías, Ananías, esto era tuyo, el dinero era tuyo, la heredad era tuya. ¿Qué necesidad tenías de venir a hacer este acting acá? Pedro, Ananías, no hacía falta, no hacía falta, no hacía falta. Ahora te metiste en un problema, porque pensaste que nos mentías a nosotros. El llamado no te lo hizo el hombre. No te lo hizo el hombre. Vos no le mentís a la iglesia, a la congregación, o al pastor, o al hermano que tenés al lado. Y después, otra cosa que me dejaba este pasaje, te toca oír por ahí, bueno, va de nuevo. Mirá si hubiera seguido esto, si la justicia de Dios hubiera seguido ejecutando mentirosos. Bueno, yo no estaría acá. Vos tampoco. Y la iglesia estarían vacías. Pero el ejemplo quedó. A Dios no se le miente. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque no hace falta. ¿Qué le vas a ocultar a Dios? ¿Tu pecado? Como te decía antes.
tus debilidades. Obviamente Dios no te manda a desnudarte delante de los hombres. No, te manda a mantener la cordura, a tener una intimidad. Pero ¿qué necesidad tenés de venir a mentir al Espíritu Santo? Por eso la religión, Jesús los llamó hipócritas, porque la religión enseña a actuar, obliga a actuar, obliga a actuar. El sistema religioso está organizado para que la gente actúe si quiere sobrevivir o quiere crecer o avanzar. Podríamos hablar de esto miles de cosas, ¿no? Después, concluyendo esta primera parte, después me dejaron escribir esto. Después te toca oír por ahí, después que ves que Ananías y Zafira fueron los únicos que murieron por mentir, cuando no fueron los únicos que mintieron en una iglesia a través de 2000 años, te toca oír por ahí que muchas veces las personas dicen: yo no veo la misericordia de Dios, no la veo, no la entiendo, no veo si Dios me tuvo paciencia o no. Bueno, mirá la historia de Ananías y Zafira, mirémonos nosotros y vamos a descubrir enseguida que nos tuvieron misericordia y paciencia. Y demos gracias a Dios que eso fue como ejemplo, que fue una vez que la justicia divina dejó un testimonio. Dejó un testimonio, está escrito. Este es el testimonio. No se le miente al Espíritu Santo. Esto es como en el huerto. En el huerto, Adán y Eva recibieron la sentencia de que el día que pecaren iban a morir. Fue así, Dios lo estableció así. El día que pecaron, ellos murieron espiritualmente, pero no físicamente. Físicamente murieron después, pasados los años. ¿Y por qué no murieron en el momento? Por misericordia, por la gracia de Dios. ¿Sí? O sea que todos aquellos que no entendemos que a Dios no hay que mentirle y hay que ser sincero para poder crecer en el evangelio verdadero, para eso está la oración, para eso está la sangre derramada, para eso está el cordero, para eso está el perdón. Dios nos acepta como venimos, como estamos. Lo que sí, no nos deja como estamos. Dios no quiere actores, en la iglesia no quiere hipócritas, lo dijo Jesús muchas veces. Quiere gente sincera, verdadera, no gente desnuda, que se desnude delante de los demás, gente prudente, pero que en espíritu sea sincera, con un corazón contrito y humillado, gente verdadera que entienda que no hace falta mentirle a Dios, no sirve. No sirve. La frase no hace falta, como te vengo diciendo otras veces, es una locución verbal. Es una pieza léxica. Una locución verbal es un conjunto de palabras que en tanto semántica como sintácticamente tienen la función del verbo. No hace falta. Es una locución verbal. ¿Sí? Esto me encantaba a mí cuando leía Hechos 5, como Pedro le dice a Ananías: no hacía falta. No hacía falta. ¿Cuántas veces vos no le habrás dicho a alguien: no hacía falta que me mientas, yo igual iba a ir, o igual te iba a ayudar, o igual ibas a contar conmigo? ¿Para qué hiciste tanta escena? No hacía falta. No hace falta. Mira, esta enseñanza, como te digo, quedó, y vamos a reiterar, como una enseñanza, un testimonio de la justicia de Dios, de la justicia del reino de los cielos, que quería dejar bien explícitamente aclarado que cualquier persona que no sea verdadera con Dios, que no busque a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí?, iba a tener a la larga, capaz no como Ananías y Zafira, seguro todavía no, gracias a Dios, pero iba a tener el mismo final, iba a morir eternamente, ¿sí? Porque no conviene ir a los pies de Cristo a mentirle. No conviene ser hipócrita con Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. La intención de nuestro corazón, nuestras intenciones están desnudas delante de su presencia. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores, que no son solamente gente que canta, adora a Dios, que clama, que sirve, adoradores que adoren en espíritu y en verdad, como la mujer samaritana, que era un desastre su vida, pero sincera, verdadera, consciente. No gente que se mienta a sí misma. Porque la mujer samaritana, si había algo que no hacía era mentirse. No se mostraba pura cuando era una mujer que cambiaba de marido, como se dice en el mundo, como de camiseta. No. Era sincera. Su vida era un desastre y ella era consciente.
Y así se presentó delante del Señor y fue premiada por su sinceridad. Porque el sincero con Dios, el sincero en la oración, ese avanza. Y el mentiroso ya tiene destino, porque no hace falta mentirle a Dios. Amén. No hace falta, no conviene ir a la iglesia a mentir. No conviene mentirle a Dios. Pedro le dice a Ananías en el versículo 4 de Hechos 5, no has mentido a los hombres. Hechos 5:4, poné tus ojos ahí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No te llamaron los hombres. No estás en el evangelio o en la iglesia o en la fe o involucrado en las cosas de Dios porque te llamaron los hombres, porque te tuvieron en cuenta los hombres. Si estás porque te llamó Dios. No te conviene mentirle a Dios, no hace falta. No hace falta vivir una vida de engaños. Como dicen en el mundo, hay gente que se cree sus propias mentiras, sobre todo el vanidoso. El vanidoso se cree sus propias mentiras. ¿Sí? No hace falta. Si queremos que nos vaya bien en este camino, jamás olvidemos, oí bien lo que te dice el Señor, que no conviene venirle con mentiras al Espíritu Santo. No hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Amado hermano, tampoco hace falta ser cómplices del enemigo. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Nada se llena en un instante. Hechos 5:3. Dijo Pedro, Ananías, pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo, que tiene todas las cosas desnudas delante de su percepción. Una cosa más sensible que el Espíritu de Dios. No podríamos describir nunca la sensibilidad de Dios. Es imposible describir, oí bien, la sensibilidad, el grado de sensibilidad que tiene Dios. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es imposible. La Biblia dice que ni siquiera un pajarito, un pajarillo, dijo Jesús, posa sus pies en tierra sin que el Padre lo sepa. Ni siquiera un pajarito apoya su patita en la tierra, imperceptible. Algo que inaudible, no tiene sonido, sin que el Padre esté al tanto. ¿Cómo describís, cómo predicarías, cómo explicarías la sensibilidad de Dios? ¿Cómo no se va a dar cuenta a Dios que no vengo con un corazón sincero? Que no vengo humillado. No tiene explicación. Acá es muy interesante la palabra llenó, porque las cosas para llenarse llevan un tiempo. Sí o sí, aunque sea un vaso, lleva un tiempo. Algunas cosas llevan menos tiempo, otras más. Pero nada se llena de golpe. Todo lleva un proceso, un tiempo. Satanás tiene un tiempo llenándonos la cabeza con pensamientos, como dice la Escritura, altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y uno durante ese tiempo tiene que acordarse que no hace falta mentirle a Dios, que no conviene dejarse llenar por el enemigo del corazón, como dice acá. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón, no tu espíritu, tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que esto crezca en vos? ¿Por qué no lo paraste? ¿Por qué no lo entregaste? Porque también eso, Dios te da la oportunidad de que si el diablo te está llenando la cabeza y a vos te gusta lo que te está proponiendo como tentación, Dios te da la oportunidad de ir a decirle la verdad, decirle, el diablo me está llenando la cabeza de lo que sea. De cualquier hecho que no agrade a Dios, por ejemplo, de mentir o de fornicar, como dice 1 Corintios 10, que leíamos recién, o de ser vanidoso, o de jugar con las cosas de Dios, no tomármelas en serio. Pero Señor, ayúdame porque soy débil y no puedo contra los argumentos y las altiveces que el enemigo trae a mi vida. Y Dios no te condena, te ayuda, te socorre. Entonces, ¿para qué te va a dejar llenar la cabeza si no hace falta mentir? Lo podrías haber solucionado durante todo el tiempo que el enemigo
pretendió llenarte la cabeza. Es así. Es así. Por eso te digo que cuando el enemigo venga, decirle que no hace falta aparentar, no hace para con Dios. No hace falta disfrazarse para con Dios. No hace falta mentir para con Dios y menos robarle a Dios. No hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad como hombres y mujeres de participar por la gracia de nuestro Señor de su evangelio. Ahí está el perdón, ahí está la paciencia, ahí está la misericordia, ahí está todo el tiempo que necesitemos para salir adelante. Así que con sinceridad, delante de Dios, con verdad, con humildad y queriendo avanzar, ¿no? Nosotros vamos a crecer en el evangelio, en la gracia, en nuestro ministerio, siendo quienes somos, con privacidad, por supuesto, no descubriendo nuestra desnudez, pero no aparentando delante de Dios. En Levítico 19:11, ahora hablando de la mentira, vamos a seguir con esto, pero desde otro ángulo. En Levítico 19:11 dice la Escritura: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Sí? Léelo en tu casa, por favor, conmigo. A ver, dale. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Nosotros, cuando leemos, yo sé que cuando se escuchan estos mensajes sobre la mentira, yo te voy a contar lo que Dios me dio a mí sobre esta serie. El Espíritu lo que me dijo a mí era que Él quería abrir el tema, dejar la mayor cantidad posible de ideas y de palabras para que el tema, para que la mentira se abra en la mente y en los corazones de la iglesia y de la gente que oiga este mensaje, de manera que nosotros nos demos cuenta fácil de la mentira, la percibamos y el diablo no les cueste mucho dormirnos o engañarnos. Cuanto más información tengamos sobre el tema, información espiritual, a través de la predicación del tema, más fácil nos va a hacer despertarnos a que vivimos en un mundo de mentira. Ahora, como hombres, cuando nosotros leemos esto, que Dios dice que no hay que mentir, la verdad que, ¿qué decimos? No, esto es imposible. Ahora sí que tengo un problema. ¿Cómo hago para no mentir? Porque el hombre piensa eso. Lo vemos a este mandamiento pesado. Lo vemos bastante pesado. No engañar ni mentir. No disfrazarse, no actuar. La hipocresía de los mentirosos, ¿no? La actuación del mentiroso. Ser sincero, no es fácil. La verdad que este mensaje es como medio pesado, ¿no? Este mandamiento, Levítico 19:11, la verdad que la primera impresión que me da es que es difícil, que es complicado, porque somos todos engañadores, ¿sí? Y nos perdemos al oírlo. Es decir, ¿llegaré algún día a no mentir? ¿Podré cumplirlo? ¿Llegaré algún día a no actuar? ¿Me va a costar mucho esto? ¿Sí? Es que está tan arraigado y es tan natural la mentira en nosotros, en nuestras vidas, que nos parece imposible y el mandamiento nos parece no solo pesado, sino pesadísimo, pesadísimo. Ahora, lo que nosotros ignoramos es por qué Dios nos da este mandamiento. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? ¿Porque no quiere que mienta? No, porque no hace falta. No hace falta. Si vos lo lees con esa idea, ¿sí? Es otra cosa. Mirá, no hurtaréis. ¿Por qué? Porque no hace falta. ¿A quién no le hace falta? Al que busca a Dios. No le hace falta hurtar. Estamos hablando de llamados, ¿no? Porque el mandamiento es al pueblo. Levítico 19:11. Encima Levítico, que era el libro de los levitas, de los sacerdotes. Y lo que le pasó a Ananías y Zafira le pasó en la iglesia a llamados, a gente que había creído. No hurtaréis. No robes. No hurtes. No te quedes con lo ajeno. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta porque el que pide
recibe. Velo así y no lo ves pesado. No engañes. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios y el poder de la oración. Y Dios abre puertas y genera situaciones y es creador. Y cuando te quiere dar algo, te lo da. Pero es el que pide, el que busca, el que llama. ¿Sí? No hace falta engañar. Y menos mentir. No hace falta mentir para avanzar en la vida espiritual y económicamente. No hace falta mentir. Despreocupate. Sacate esta mochila. Conmigo, dice el Señor, no hace falta. Vos todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. ¿Qué necesidad tenés de mentir, dice el Señor, si me tenés a mí? Pedime. Mirá, David había logrado muchísimas cosas en la vida. Empezando de muy joven a trabajar con el ganado de la familia, sabemos, era pastor de las ovejas, y lo único que tenía era la fe y un cayado de pastor o algo así. No tenía mucho, un zurrón, ¿sí? Una especie de bolsa, de cartera, no era una cartera, pero algo parecido, ¿no? Como lo vemos ahora en las artesanías, ¿no? Una cartera larga, algo así, ¿no? Donde guardaba las piedritas de la onda y ¿qué más podría guardar ahí? No era una mochila de soldado americano que va a tomar Irak. Era un pastorcito de hace muchísimos años atrás. Casi, te diría, 3000 años atrás. Y después llegó a tener muchísimo, hasta que decidió engañar a un amigo que tenía una mujer que era muy linda y quedarse con la mujer. Cuando Dios lo reprende, le dice, pero si lo que yo te di te hubiera parecido poco, porque desde ese pastorcito que apenas tenía un palo para defender la oveja, a lo que David llegó a tener en dinero, en autoridad, en poder, en historia. David era una leyenda, es una leyenda viviente. Dios le dice, si te hubiera parecido poco, te hubiera añadido más. Pero no esto de querer matar a Urías engañándolo para quedarte con la mujer de él. Esto no. La mujer ajena no te la puedo dar, porque es la mujer del tipo que dio tu vida por vos. Porque Urías era uno de los gigantes de David, de los grandes de David, de los valientes, mejor dicho, de David. Gigante en el sentido de historia, ¿no? Porque esa gente también era una leyenda. Los 3, los 30, como dice la Escritura. Te hubiera añadido más. Este mandamiento de Levítico 19 es maravilloso, porque lo que Dios te está diciendo es, tranquilo, no pienses en disfrazarte, no te quemes la cabeza en cómo lográs un buen acting. Pedime, no robes, no engañes, no mientas. Conmigo, ¿vos andas conmigo? Sí, Señor, voy a andar contigo. No hace falta, no hace falta. Entonces no es lo mismo que verlo como un mandamiento pesado, difícil de llevar. Por supuesto, al viejo hombre esto sí le hace falta. Al viejo hombre le hace falta mentir. Claro que le hace falta mentir. ¿Por qué le hace falta mentir al viejo hombre? Quiero ir resumiendo un poco. Al viejo hombre le hace falta mentir, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque vive en un mundo de mentira y hay una ley del creador de toda la tierra, que es el juez soberano, que dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quién es el malo? El que no busca a Dios, el que no depende del poder de Dios. Pero el que depende del poder de Dios, el que busca a Dios, no necesita ni hurtar, ni engañar, ni mentir. No le hace falta, no le va a hacer falta. Nosotros sabemos que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es cierto? Es por demás que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar o comamos pan de dolores, porque a su amado le dará Dios el sueño, como dice el Salmo 27, 2. ¿Sí? Lo que Dios nos está diciendo es que Él lo ve así. Él ve que sus hijos no necesitan mentir para salir adelante. Estoy repitiendo, engañar, ¿sí? Ni a su prójimo ni a ellos mismos para ser victoriosos, exitosos, si querés así, espiritual y materialmente. El Señor, con este mandamiento de Levítico
19:11 nos quita una tremenda carga. Nos quita una tremenda carga. Inclusive nos dice, no agrades al hombre, agradame a mí y yo te voy a dar gracia delante de los hombres. Hallá gracia delante de mí. Y para hallar gracia delante de Dios no hay que ser ni puro, ni santo, ni bueno en principio. Hay que ser sincero. Irle con sinceridad. Y la sinceridad te va a ir limpiando la relación con Dios. Perdón, la sinceridad te va a acercar a Dios y Dios te va a ir limpiando. Por eso es tan grande la puerta para entrar al reino de los cielos en estos tiempos de la iglesia, que el que miente está equivocadísimo, como le pasó a Ananías y Zafira. Los apóstoles, el Espíritu Santo no necesitaba el dinero de ellos. No lo necesitaba a ellos en ese acting. ¿Sí? Ahora, me dejaron escribir. Seamos sinceros. Vos venís a una iglesia a buscar a Dios. ¿Y qué pretendés? Que Dios te diga en otro orden de cosas, ¿no? ¿Mentí? ¿Crees que Dios, vos te parece que Dios te va a decir mentime que me gusta? Vos no podés pretender buscar a Dios y que Dios te diga mentí, seguí engañando. Estás buscando a Dios. A Dios. Por eso creo que hay un problema de conciencia en nosotros. No entendimos probablemente nuestro llamado si todavía estamos en esta de actuar delante de los hombres. Ni entendimos la cruz, ni entendimos la iglesia. Es tan grande la puerta, es tan amplio el favor, es tan inmenso el perdón, es tan eterno el sacrificio, que mentir no hace falta. No hace falta. No es necesario. Con este mandamiento Dios nos quita una tremenda carga. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Por eso este es otro de los motivos por los cuales no hace falta mentir. Porque está escrito en Gálatas 6:7, no lo busques, búscalo después. Dios no puede ser burlado. O buscalo, mejor dicho. Hay una parte que dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él todo lo ve, todo lo sabe. El omnisciente, el omnipotente, Dios poderoso, que conoce las intenciones del corazón, no puede ser burlado. Ningún hombre lo puede pasar por alto. Lo puede dormir, como se dice vulgarmente, lo puede engañar. Nadie va a prosperar mintiéndole a Dios, disfrazándose, aparentando. Dios no puede ser burlado. En Eclesiastés 12:14 dice la Escritura que Dios va a traer a juicio toda cosa encubierta, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo encubierto, todo lo que nosotros querramos tapar, encubrir, tapar con un disfraz, querramos esconder con un acting, con una actuación, que es la hipocresía, la actuación del mentiroso. Todo lo que nosotros querramos disimular va a ser traído a juicio, sea bueno o sea malo. ¿Qué sentido tiene? Si todo va a salir a luz, no hace falta mentir. Es que no tiene sentido. No hace falta. Y en Habacuc 1:13 dice el Espíritu Santo, algo que me golpeaba mucho mientras preparaba la palabra. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios no necesita lentes, ni que le mostremos las cosas, las ve. Entonces, con estos conceptos escriturales del atributo de la persona de Dios, de atributos y de virtudes, del ser de Dios, ¿sí? Dios no puede ser burlado, toda cosa encubierta va a ir a juicio y es muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Qué sentido tiene mentir? Ser hipócrita. Bueno, Ananías y Zafira lo descubrieron. No tiene sentido. No tiene sentido aparentar. Estamos engañados y nos creemos nuestras propias mentiras. Nuestras propias mentiras, como te digo. Delante de la presencia de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, no hace falta mentir, no tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Sí? Todo es manifiesto delante de su presencia, como dice Hechos 4:12, Hebreos 4:12, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
¿Qué podremos hacer nosotros que Dios ignore? ¿Dónde huiré de tu espíritu?, dijo el salmista. ¿Cómo podemos actuar pensando que estamos avanzando con nuestro disfraz? No tiene sentido, menos como te decía antes, estoy yendo y viniendo, menos en el tiempo de la gracia, menos en el tiempo de la iglesia, donde están dadas todas las condiciones para que el más malo de nosotros se salve. ¿Qué sentido tiene? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por eso no hace falta mentir. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas, no cerradas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta? No hace falta mentir, porque las cosas están desnudas y abiertas. ¿Sí? Lo que te decía de los pajarillos, Mateo 10:29, hablando de la sensibilidad y la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todas las cosas, la percepción de todas las cosas. Esa es la capacidad que Dios tiene, algo que nosotros no podemos dimensionar, como un ser, a no ser Dios, tiene la capacidad de atendernos a todos a la vez, tratarnos a todos a la vez y darnos a cada uno su porción que nosotros damos testimonio. Esto era para mí. Sí, Dios nos da conciencia de que nos está mirando, de que escuchó nuestra oración, que nos hizo una devolución personal, siendo tantos nosotros los seres humanos. Esa es la inmensidad, la dimensión del Dios omnipotente. Esa es su capacidad. Cuando nosotros como hombres nos hablan dos personas a la vez y no sabemos qué hacer. ¿Cómo puede orar tanta gente a la vez? Y Dios, no solamente en esta iglesia, sino en el mundo entero, y Dios estar atento y tener noción y conciencia y hacer una devolución personal a todos y cada uno en particular de sus oraciones personales, íntimas, muchas veces, cosas que nadie conoce sino la persona. Y pensar nosotros que lo vamos a dormir con una mentira. ¿Qué tenía en la cabeza Ananías? ¿Qué pensó Zafira? ¿Qué pensaron? ¿Qué se les ocurrió? ¿Cómo fue que el diablo logró convencerlos de que iban a mentir, a poder mentirle a Dios? Bueno, es que los hizo poner los ojos en los hombres. Y el que pone los ojos en los hombres, oí bien, Iglesia del Río, se olvida de Dios. Y pensaron que podían mentirle a Pedro. Hubo un problema. Se encontraron con un obstáculo. Pedro tenía el Espíritu Santo y no fue Pedro el que se dio cuenta. Fue el Espíritu Santo el que les dio discernimiento de que esa gente había pergeniado, convenido, ¿sí?, en mentir, en venir a mentir. En Mateo 10:29, hablando de la inmensidad y la capacidad instantánea que tiene Dios de atender tantas cosas a la vez, la Biblia dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, pregunta. O sea, en aquella época, ¿cuánto valían 2 pajaritos? Nada, ¿no? Yo vi parientes míos en Italia comer pajaritos, cazar gorriones y ponerlos en el tuco y comérselos. Se los comen, como si fuera un pollo. Como nosotros compramos un pollo de 2 kilos, 1,8 kg en la pollería, ellos hacen realmente tuco con pajaritos. Una jaula que cosecha gorriones. Se comen la patita, tenés que verlo. Yo, asustadísimo, no lo hubiera hecho nunca, ¿viste? Sí, se comían, le queda el caparazoncito, ¿viste? Se lo comen, lo viví. En gente mayor, los más jóvenes no. Pero los que estuvieron en la guerra, los mayores lo hacían. Lo vi al lado mío, comiendo al lado mío, en la misma mesa. Se vendían pajaritos, se vendían animalitos para sacrificios y también para esto, para guiso. Claro. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin conocimiento, sin conciencia, está escrito, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Y si Dios tiene noción de eso, ¿cuánto más no tendrá noción de nuestras intenciones? Si buscás Mateo 10:29, ¿sí?, dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, cosa que nosotros no podemos hacer.
Cada uno de nuestros cabellos están contados, ¿sí? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice. La omnisciencia, la conciencia, la sensibilidad, la percepción de Dios. Y nos vamos a poner un disfraz para dormirlo. No hace falta. No hace falta. Estamos muy ciegos. No hace falta. Amado hermano, acostúmbrate a no mentir. Acostúmbrate a no mentir. No hace falta. En el reino de los cielos no hace falta mentir. Al Espíritu Santo no es bueno mentirle. Acordate de Ananías y Zafira. Eso termina mal, muy mal. Me dejaron escribir re mal. Re mal. Por esto mismo el mentiroso no crece en la iglesia del Dios viviente. En el libro de Lucas capítulo 12, versículo 2, en consonancia con Eclesiastés, lo que leíamos recién, Eclesiastés 12, dice el Espíritu Santo, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado a oídos en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bueno, hay mucho para compartir de todo esto. Quiero entregar todo lo que Dios me dio, ¿no? Mentir o no mentir, realmente, ahora hablando de mentir o no mentir, hasta acá lo que venimos diciendo, ahora no vamos a cambiar de tema, pero sí de ángulo de visión. A decir verdad, mentir o no mentir depende de en qué reino vivas vos o quieras vivir o moverte. Acordate que estamos hablando de creyentes. Ananías y Zafira estaban en la iglesia. Levítico 19:11 es para el pueblo. ¿Sí? No hurtar, no engañar ni mentir. Y lo que veíamos en Timoteo el otro día de la hipocresía de los mentirosos es para la iglesia, obviamente. ¿Sí? La hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, insensible, porque la mentira te hace eso, insensible. ¿Sí? Muy insensible. Mentir o no mentir, al final de cuentas, va a depender de en qué reino hayas decidido moverte. Si en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas. ¿Qué hace la diferencia? La fe. La fe hace la diferencia. En el reino de los cielos, si vos has decidido poner tus ojos en Jesús y buscar la salvación de tu alma y no tener la iglesia como la tienen los católicos para los domingos nada más, ¿sí? Yo fui católico. Como ir al club, ir al gimnasio y a la iglesia. Y tenés la iglesia como puerta del cielo y morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Porque ahí habita el Espíritu Santo en un templo no hecho de manos, en los creyentes, ¿sí? La iglesia, la congregación no es el templo, son las personas, ¿sí? Y vos tenés los ojos en el Dios proveedor, porque el Señor es tu proveedor y te has despertado a que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Mentir no te va a hacer falta, de ninguna manera. Pero si vos tenés tus ojos puestos en las cosas terrenales, materiales, en los hombres, en la vanidad, en las riquezas de este mundo, ¿sí? En el trabajo, las cosas, como te digo, las cosas materiales, las cosas terrenales, te va a hacer falta mentir. Si vos te estás moviendo en el reino de las tinieblas, que es el reino de este mundo, el orden de este mundo que está bajo el maligno, te va a hacer falta mentir. Te va a hacer falta mentir porque, como te dije antes, hay una ley del reino de los cielos, del soberano, que dice que los hombres malos van a vivir, ¿lo leemos? Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. O sea, que si vos tenés tus ojos en estas cosas, sí o sí te va a hacer falta mentir, porque estás mirando, tenés una mirada o una visión de las cosas, tu idea, tus proyectos y tu esperanza están puestas en este mundo, en las cosas naturales, en el dinero, como te decían los hombres, hacerte amigo del hombre poderoso,
del que te puede dar una ayuda, ¿sí? Lo material, ¿sí? Cuánto tengo, cuánto valgo, como se dice en el mundo. Si vivo en una casita, en un monoambiente, soy un infeliz. Si tengo una mansión, la paso bárbaro, ¿no? Mentira, por supuesto que mentira, porque lo material no da la felicidad, pero si tenés los ojos puestos en la vanidad, en el ser visto de los hombres, en lo temporal, en este mundo, en este reino de tinieblas, andás con el viejo hombre, porque no vas a andar con el nuevo hombre atrás del dinero, atrás de la vanidad, atrás de las cosas materiales. Si tu obsesión es cambiar el auto, no que Dios te dé un auto nuevo, sino vos poder escalar en la sociedad, entonces la mentira te va a hacer falta. Porque donde vos te movés, hace falta moverse así, porque no dependés de la fe, no dependés del proveedor. Tus ojos no están puestos en lo que Dios te pueda dar, en la oración, en clamar, en humillarte delante de la presencia de Dios para que te levante, para que te prospere, para que te dé lo que te corresponde según tu corazón. ¿Sí? Te va a hacer falta porque en este mundo las reglas de juego son esas. ¿Sí? Claro que te van a hacer falta, pero si tu anhelo y decisión es vivir por fe, buscando permanecer y moverte en el reino de los cielos, alimentando y cuidando todos los días de tu vida tu alma eterna, te vas a empezar a mover en la nueva criatura, creada según Dios para buenas obras. Y te puedo garantizar que en ese camino no te va a hacer falta mentir para avanzar y salir adelante. No te va a hacer falta, porque vos vas a estar convencido de que si te falta algo, lo orás con sinceridad y Dios te lo va a dar, porque ya lo has vivido, ya te ha pasado. Pero en cuanto bajás la mirada, las reglas de juego son otras. ¿Lo ves? Yo sé que lo ves. En cambio, como te decía, en este mundo traidor, como dice una canción mundana por ahí, en este mundo las reglas de juego para el viejo hombre le imponen la mentira, ¿sí? En cambio nosotros hemos sido llamados a otra cosa. Hemos sido llamados a vivir en un nuevo hombre, una nueva criatura creada según Dios para buenas obras, ¿sí? Un hombre nuevo nacido de simiente incorruptible que tiene conciencia de un proveedor todo suficiente, como le dijo a Abraham calmando a Isaac, sabiendo que lo llevaba a la muerte según él, no porque Dios se lo hubiera pedido, sino que viviendo su prueba personal como padre, le dice: Dios, hijo mío, se proveerá de cordero para sacrificio. No te preocupes, las cosas no están bien, pero van a terminar bien, porque Dios se va a conseguir un cordero. Esto va a terminar bien, sin siquiera saber cómo iba a terminar. ¿Sí? En cambio, el viejo hombre que está en este mundo, que se disfraza, ¿sí? El que actúa, al que le hace falta mentir, el que no concibe que se pueda avanzar de otra manera, el que está dispuesto a vivir del esfuerzo de los demás, porque hay mucha gente que vive del esfuerzo de los demás, del sacrificio de los demás, ¿sí? Se llaman, en el barrio se le dice vividores. Los vividores no tienen futuro en el reino de los cielos, porque Dios le da a cada uno según su obra. Son dos cosas distintas. Este viejo hombre está buscando siempre la forma de engañar para vivir del esfuerzo de los demás, para valerse del esfuerzo de los demás. No que trabaja por derecha como corresponde y tiene buenas ideas y logra generar un emprendimiento, una empresa o lo que sea, y Dios lo va levantando. No, que está directamente decidido a aprovecharse del otro, a estafarlo, a engañarlo, que todos sus pensamientos están puestos en ver cómo saca provecho o cómo le saca tajada a la cosa. Bueno, eso con Dios no va, porque Dios, ¿qué dijo? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es una sentencia, Génesis 3:19. Ricardo, vos vas a comer con el sudor de tu rostro, con tu esfuerzo, no con el de al lado, con el tuyo. ¿Sí? Mira, hay un ejemplo de esto maravilloso. ¿Vos pensás que el vividor
¿Es un hombre de fe? No. ¿Y vos pensás que al vividor le va a ser fácil deshacerse de la mentira? No. En cambio, para el que tiene fe, para el que responde a su llamado con fe y pone los ojos en Jesús, no hay mayor garantía que pedirle a Dios. Y Dios mueve los corazones. Y capaz que hasta sucede que aquella persona que vos pensaste en engañar, Dios le mueve el corazón, ¿sí? Y te la entrega. Te la entrega al fin de tu necesidad. Y no hiciste trampa, porque el Señor dispuso las cosas y creó una situación. Mira, hablando del sudor de tu rostro, de esfuerzo personal y no de vividores, hay una cosa que le pasó a David que es hermosa. Mira, David estaba viviendo por su pecado, en un momento de su vida, una situación muy parecida a la nuestra. La espada de Jehová, que era la peste sobre la tierra, se había venido sobre el pueblo. ¿Sí? Y David vio al ángel que él destruía, le mostraron una visión donde vio al ángel de la muerte, tipo Egipto, ¿sí? Parecido a lo que pasó en Egipto, tipo lo que pasó en Egipto. Y como dice 2 de Samuel 24:17, desde ahí vamos a tener un ejemplo de una persona que no era vividora. Mira, y David dijo a Jehová, 2 de Samuel 24:17. Y David dijo a Jehová, ¿cuándo? Cuando vio el ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Gad, el vidente, el profeta, vino a David aquel día y le dijo, sube al monte, en este caso el monte Sión, ¿sí? Y levanta un altar, de eso hablábamos en mayo, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo, en el campo, en la chacra de este hombre que era Jebuseo, porque Jerusalén era, David la conquista de los Jebuseos, una tribu, y Araúna, se llamaba, en vez de llamarse Ricardo, Juan, se llamaba Araúna, era el dueño de ese espacio donde muchos años después iba a estar el templo. ¿Sí? Era dueño de la chacrita, digamos, o del terreno donde después estuvo el templo. Dios le dice, por medio del profeta, anda, levanta un altar allá donde tiene el predio Araúna el Jebuseo. Versículo 19, subió David, subió al monte de Sión, conforme al dicho de Gad, el profeta, según había mandado Jehová. Versículo 20, ¿te imaginas a Araúna, cuando lo vio venir al rey, se le estremeció el alma? ¿Sí? Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Imagínate que David no andaba solo, andaba con toda una comitiva, ¿no? Saliendo entonces Araúna, que era el nombre de este hombre que era el dueño del predio donde hoy está el templo, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Estamos viendo el ejemplo de lo que no hay que ser, de lo que no, digamos, el ejemplo de las cosas que te tienen que costar. El engañador busca que las cosas le cuesten al otro. Dios quiere que el sacrificio lo hagas vos para vos. El diablo quiere que vos engañes para que el sacrificio lo haga el otro y vos lo vivas. Vividor. ¿Entendés? Está mal. Si vos sos vividor, te va a hacer falta mentir. Pero si vos buscas que Dios te prospere por tu esfuerzo y sacrificio, pidiendo y trabajando como está escrito, ¿no? Me refiero a esfuerzo y sacrificio de trabajo, ¿sí? Con el sudor de tu frente. El que no trabaja tampoco coma. Dios te va a prosperar y lo que te ganes es tuyo, con justicia. No te va a hacer falta mentir. Te va a hacer falta mentir cuando tu intención es mala. Eso es lo que estamos viendo. Todavía no llegamos. ¿Sí? Entonces, él dice que Araúna, versículo 20, se inclinó delante del rey rostro a tierra. ¿Sí? Versículo 21. Y Araúna dijo, pregunta, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Vos no le harías esa pregunta al intendente, al gobernador, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué viniste? Y David respondió, para comprar
de ti la era. ¿Qué dijo David? ¿Vengo a robarte la era? No, vengo a comprarla. ¿Sí? A fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Araúna dijo a David, tome, no te la vendo, te la doy. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna, ¿qué dice la Biblia? ¿Se lo vende al rey? No, dice se lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. 24. Y el rey dijo a Araúna, no, David tenía pecado, pero no era vividor. No, sino por precio te lo compraré. Te lo voy a pagar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, porque sería un vividor. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Sí? ¿Viste? Puede ser que en algún momento te den algo, pero si no, ganátelo trabajando, en el oficio que te toque, en lo que te toque. Trabajamos en nuestro trabajo material y trabajamos espiritualmente. ¿Dios paga? Sí. Resumiendo, para terminar. David podía haber actuado, ¿no? ¿Sí? ¿Te imaginas? Si fuera un pastor de la iglesia de la Odisea. ¿Vos te crees que le hubiera pagado el terreno a Araúna? Resumiendo, te diré que la diferencia, ¿sabés quién la hace? Como ya te lo dije antes, la fe. La fe hizo, hace y hará la diferencia entre los que buscan vivir o depender de un reino y de otro. Los que buscan depender y vivir y entrar en el reino de los cielos, viven por fe, piden a Dios, Dios es su proveedor, Dios genera circunstancias, Dios es un Dios creador, le da oportunidades, avanzan en la vida, crecen, ¿sí? Hacen su trabajo, Dios les abre puertas, ¿sí? Como lo hacemos todos. Y los que no tienen fe se disfrazan, mienten, engañan y viven siendo engañados. Buscan vivir, ¿sí?, de los demás, del esfuerzo de los demás, de un reino o de otro. Tenemos que elegir en cuál vivir, sea en el reino de Dios o el de los hombres, ¿sí? Pero al hombre de fe, lo que Dios dice es que no hace falta. Al hombre de fe le dice Dios, no te hace falta mentir. No te hace falta, porque si vos tenés fe, tenés los ojos puestos en mí. Si vos tenés los ojos puestos en mí, yo soy todopoderoso y yo te voy a sacar adelante. El hombre de fe no anda por vista, obviamente anda por fe. No necesita mentir, no le hace falta, ¿sí? Pero el que decide no andar por fe, a causa de echar a su espalda la palabra del Señor, este sí necesita mentir, actuar, disfrazarse, fingir para avanzar en la vida, ¿sí? A fin de ver cómo se las arregla para sacar algún provecho del esfuerzo y sacrificio de los demás. Amado Dios, amados, Dios quiere esto de nosotros: sinceridad y verdad, la única forma de avanzar en el reino de los cielos. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, entregamos esta palabra delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, dale entendimiento y sabiduría, inteligencia. Si hay personas que nos están oyendo, Señor, y todavía no han decidido vivir por fe, no han decidido caminar delante de tu presencia en el camino angosto, si no han decidido depender de ti y no poner los ojos en los hombres, si todavía hay personas, Señor, que se valen de la mentira, de la estafa, de la actuación, Señor, para sacar provecho, te suplico que les des convencimiento de pecado, que los ayudes, Señor, a comprender y los convenzas
de que tú eres Dios poderoso y levantas del polvo al pobre, que no hace falta lastimar a nadie para avanzar en la vida. Eres el Dios todopoderoso que abrirá camino, Señor, delante de nuestros pasos. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia con entendimiento, con sabiduría, con convencimiento de pecado, con revelación de estas palabras, para que sea un pueblo que tenga justicia, la justicia que viene por la fe. Porque cuando tú abres puertas, ¿quién las cerrará, Señor? Y son más grandes y más amplias las puertas que nos abres tú, Señor, que las cosas que con engaño y disfraz y actuación podemos sacarles a los hombres. Esas son migajas comparados con tus dádivas y tu añadidura, Señor. Y qué hablar de la bendición y del crecimiento espiritual. Guarda a tu iglesia de la mentira, del hurto y del engaño, porque no hace falta mentirle a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Buena semana. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Es el verbo hecho carne que al Padre reveló. Escogió a 12 hombres a los cuales enseñó la palabra de verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad. El Señor resucitado a los suyos declaró: en el cielo y en la tierra tengo toda potestad, y por todas las naciones y discípulos formar, enseñarles mi verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Los apóstoles de Cristo, con unción y claridad, predicaron la palabra con toda fidelidad. Lo que ellos enseñaron nunca se podrá cambiar, inmutable su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. A través de las edades la verdad se descuidó. Hubo cambios, desviaciones de la palabra de Dios, pero Dios se ha propuesto su iglesia restaurar, revelando su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Hoy por todas las naciones el Espíritu de Dios está siendo derramado, dándoles revelación. La iglesia está volviendo al fundamento del Señor y avanza su verdad. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad.